Con gusto les saludo esta mañana a mis amigos, vecinos, hermanos en Cristo. Es una bendición para nosotros el meditar, reflexionar y juntos como cuerpo de Cristo el ver que la palabra de Dios está viva, es eficaz, tiene poder para transformar la vida del hombre y es vigente en nuestros días. El tema lo llamé Ama a los demás como Cristo te amó. Así nos dice el pasaje de esta mañana. Y aparte del pasaje de Juan 13, 31 al 35, les pido que en su casa revisen el Salmo 148 y Apocalipsis 21 del 1 al 6. Cuando todos estos hechos que se refieren del capítulo 13 al 17 suceden una semana antes de que Cristo vaya a la cruz. Y por eso cuando Judas sale de una reunión con todos los discípulos y se va a entregar a Jesús, el Señor les dice a sus amigos que les va a dar un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como Él los ha amado. El pasaje dice así, el nuevo mandamiento. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces, cuando Él salió, se refiere a que Jesús no podía dar su discurso a sus discípulos hasta que Judas se hubiera marchado. Por eso nos dice el pasaje. Entonces, cuando Él salió Judas a entregar a Jesús y Él se queda con sus discípulos y habla acerca de glorificar al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. ¿Y de qué se trata esto de glorificarle? Dice que ahora es glorificado Cristo y Dios es glorificado en Él. Sabemos que esto se refiere a que Cristo ensalzó, honró, glorificó al Padre en su muerte. Lo hizo al ir a la cruz y Dios también glorificó al Hijo. ¿Cómo lo hizo? Con la resurrección, con volverlo a la vida. Después de que Él vence a la muerte, vence a Satanás y vence al pecado, el Padre lo glorifica. Si Dios es glorificado en Él, la obediencia perfecta de Jesucristo como el segundo hombre, el último Adán, Dios también lo glorificará en sí mismo. Esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos unos días antes de ir a la cruz. Y nos dice que el Padre también iba a glorificar a Cristo inmediatamente y enseguida lo glorificará. El Hijo del Hombre fue glorificado en la cruz de modo admirable, de lo que será por las glorias milenarias incluidas en aquel título, ya que en la cruz, como el Hijo del Hombre, Él mostró toda la gloria moral de Dios. A Cristo se le da ese título, el Hijo del Hombre. Por eso, aunque parece como muy repetitivo la glorificación, pues
tanto el Hijo como al Padre glorificó, como el Padre glorificó al Hijo. Y toda esa gloria el Señor Jesús se la va a dar a los que creen en Él, a los que le obedecen. Y dice verso 33, es un pasaje muy breve, dice: hijitos, aún estoy un poco con vosotros. Él solo estaría por unos 44 días más antes de ascender al cielo. Dice: me buscaréis. Simplemente hacía referencia al hecho de que Él estaría ausente. Pero como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Se refería al cielo porque Él, después de ir a la cruz, de resucitar y de ascender, Él iría al cielo, por lo menos en ese momento particular. Así digo a vosotros. Ahora presenta una declaración diferente a la que le había hecho a los fariseos, a los judíos incrédulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Está más allá del Antiguo Testamento y de lo que la ley marcaba en Levítico 19:18. Amarás a tu vecino como a ti mismo. Ese a ti mismo cambia y dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Que así os améis, que así lo hagas los unos a los otros. En efecto, Él dice: he amado a cada uno de ustedes, te he amado hasta la muerte. Y el amar el uno al otro, ustedes me aman y están amando a un objeto de mi amor tierno, a su prójimo. En esto los van a conocer a ustedes. Este va a ser el testimonio que ustedes van a dar a los que les rodean. Todos, dice, no solo declara este amor con el fundamento del nuevo pacto, sino que también lo declara como fundamento del reconocimiento, estar realmente en el nuevo pacto. Si tuviereis amor los unos con los otros, este tipo de amor es el amor típico de Dios. Y es imposible practicarlo, es imposible aceptarlo, es imposible obtenerlo, realizarlo, sin haber aceptado a Cristo como Redentor, sin haber recibido esa relación de comunión, de vida eterna, de perdón, de limpieza, después de arrepentirse. Además, sabemos que el amor y la cruz son indivisibles. ¿Qué conclusión obtenemos de este breve pasaje? El Señor nos pide que amemos a los demás como Él lo hizo, hasta la muerte. También nos dice que ese amor que nosotros mostremos a quienes nos rodean va a ser el testimonio de que seguimos a Cristo. Podemos ver que el Señor se preocupó porque los discípulos tuvieran una amistad bien fortalecida entre sus amigos, que todos tuvieran un oasis de paz en este mundo hostil, que tuviéramos una relación de paz, que no hubiera divisiones. No se había podido cumplir la ley de Moisés al hablar de amor entre ellos, pero ahora con la presencia del Espíritu Santo entre nosotros y el ejemplo que Cristo nos dio y el haber ido Él a la cruz a morir por el ser humano, ese ejemplo de Cristo arrastra y Él nos pide cosas que Él ya hizo, que Él le mostró al ser humano estando aquí en la tierra, y decía: pues no amar de palabra, no amar a cambio de algo o por conveniencia. Hoy en las redes es muy fácil decir que amamos, decir que pensamos y nos interesamos por quienes nos rodean, pero muchas veces es un amor de palabra. Y el ejemplo que Cristo nos da es un ejemplo muy práctico, implica sacrificio de nuestros deseos
Y es necesario que nosotros bendigamos a la gente con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Y como Jesús dice, ámalo, hijito, ama a tu prójimo como yo te he amado, hasta la muerte. El Señor, podemos ver que Él piensa en todas las necesidades del ser humano. Su carácter permanente es el amor. Su carácter permanente por el hombre es amarlo. Y hoy tú y yo estamos invitados a practicarlo, a hacerlo incluso por nuestros enemigos. Como nos dice en una parte del Evangelio, al que te pida prestado, dale, no le niegues, no le niegues. Ama a aquellos que no pueden corresponder a tus afectos. Sabemos que a Jesús le entristece la violencia, a Dios no le agrada la violencia, el egoísmo, la maldad, la delincuencia, y que pues tristemente aún entre matrimonios cristianos se ve esta condición, y de que nos estamos amando por interés. El Señor nos pide aquí al decirnos que os améis unos a otros como yo os he amado. Un deber que le debemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los que nos rodean. Amar a los hijos no dándoles todo lo que nos piden. Es necesario sacrificar esa facilidad o facilidad para darles lo que quieren, y quitarnos una responsabilidad de formarlos de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Hoy el Señor nos enseña que amemos, instruyamos con amor a quienes viven con nosotros, exhortemos con autoridad y a tiempo, reprendamos aún fuera de tiempo, con la disciplina, realizar funciones de padre en el trabajo de la escuela, de la familia, de la iglesia. Y así como dice la palabra que Cristo fue glorificado en el Padre, y el Padre le glorificó al ir a la cruz y resucitarlo. El Señor ha provisto para los creyentes, para los que le siguen, también una glorificación. Y Apocalipsis 21 del 1 al 6 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El Señor está aquí ofreciendo también una glorificación para los creyentes, para los que obedecen sus mandatos, sus enseñanzas. Y aún antes de lo que se escribe en Apocalipsis para un futuro, ya en el Salmo 148 se nos había dicho que el Señor hace una exhortación a la creación. Y el escritor de este salmo nos dice: alaben a Dios, alaben a Jehová desde los cielos, todos sus ángeles, todos sus ejércitos, todas lucientes estrellas, cielo, agua, tierra. Alaben el nombre de Jehová, porque los hizo ser eternamente y para siempre. El fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, los montes y todos los collados, las bestias y todo animal, los reyes de la tierra, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido.
y podemos ver cómo el Señor está ofreciendo al ser humano el que Él también va a tener esa recompensa, esa glorificación. Y pues estamos invitados a obedecerle. Dice, ámense unos a otros como yo os he amado. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, porque en ellas vemos solamente que tú eres el Dios verdadero, que eres un Dios grande, un Dios poderoso y sobre todo amoroso, al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros para darnos vida eterna, para darnos vida abundante, Señor, y ofrecernos este cielo nuevo y esta tierra nueva. Y un día las cosas que no podemos controlar ni cambiar en la tierra, Señor, serán quitadas y se nos dará el gozo que tú preparas para tus hijos. Bendito eres, Señor Jesús. Amén.